Tienen un trabajo hecho sobre las telecomunicaciones en Cuba, sobre el monopolio y sobre la fuente de ingresos que constituye esto para el régimen. Háblame un poco de ese trabajo. Sí, bueno, yo quisiera partir de que es un trabajo de investigación realizado en alianza con Conectas, que es una organización periodística regional. Y bueno, el foco está puesto en esta idea, en esta tesis de que a pesar del embargo, en estos años la fuente de ingreso en telecomunicaciones ha sido fundamental para el régimen de La Habana, aunque ellos se esfuercen en decir tal vez lo contrario. Pero bueno, esto está demostrado con cifras de organizaciones internacionales que hemos cotejado, ¿no? y triangulado para esta investigación. Y el principal hallazgo en este sentido es que de 2005 a 2019 estamos hablando de una cifra millonaria, 21.000 millones de dólares en ingresos por telecomunicaciones provenientes de todo el mundo. Esto ahí tenemos un extracto del trabajo de ustedes, ¿no? Las exportaciones de servicios de telecomunicación, computación e información, como tú decías, entre el 5 y el 19, fueron de 5.697 millones de dólares y que a Estados Unidos le corresponde... Sí, 21.000 millones es la cifra general para todo el mundo y casi un tercio de esa cifra corresponde a Estados Unidos. Esos 5.000 son solo de Estados Unidos, que es el líder en total. En el top 30 de países que han pagado por este tipo de servicios a Cuba, Estados Unidos encabeza la lista. O sea que cuando yo he preguntado por qué, si les asusta tanto, por qué no hacen un apagón de Internet definitivo en Cuba, y algunos me han respondido porque no van a renunciar a la cantidad de dinero que obtienen, ¿eso es cierto? Sí, es interesante esta ambivalencia, porque las telecomunicaciones se han tratado durante todos estos años como un asunto de seguridad nacional para Cuba, eso hay que decirlo y destacarlo. Y por otro lado sigue siendo Radio Martí y TV Martí. Y sigue siendo, por otro lado, un negocio millonario, multimillonario. Sobre todo a partir de 2013-2014 son los años en que mayores fueron los ingresos por este concepto. Y esa ambivalencia es la que llama mucho la atención, que por una parte es una cuestión tratada como de seguridad nacional y por otra es un negocio muy lucrativo al que no van a renunciar. Y sobre todo porque tenemos un 14% prácticamente de población en el exilio. La diáspora cubana es bastante amplia, sobre todo aquí en esta ciudad, ¿no? Y bueno, tenemos todos familias en Cuba, familiares en Cuba. Es un arma de doble filo para ambas partes, ¿no? Exacto, y las recargas entonces tenemos que hacerlas para podernos comunicar con ellos. Estaba viendo precisamente unas declaraciones de Díaz-Canel, creo que fue en el centro del país, no sé si es en Las Villas, en Villa Clara, en Santi Espíritu, es en este tipo de asambleas, y se queja del dinero que pierde por remesas, creo que habló de 2.000 millones de dólares, se queja también de lo que pierden en términos de exportación de bienes y servicios, que habla de 5.000 millones de dólares si la memoria no me falla. No sé si está hablando, porque yo pensé en los médicos enseguida, si también las comunicaciones forman parte de estas declaraciones. Yo quiero que tú las escuches y me las interpretes, ¿no? Que está más cerca de los datos. Adelante. Campaña de desinformación, de desacreditación, de ataque que promueve el odio, limitaron la capacidad de ingresos del país. Primero, no hay remesa, aquí entraban más de 2.000 millones de remesa todos los años. Dejó de entrar los ingresos del turismo. Ha sido muy difícil exportar en estas condiciones, por lo tanto eso estamos hablando, más de 2.000 millones de remesas, más de 5.000 millones en exportaciones de bienes y servicios. Eso se lo siente la economía. Es raro oírlos hablar de cifras, porque en Cuba no hay ninguna transparencia sobre qué entra, qué sale, cómo es el presupuesto del Estado.
Sí, bueno, existe la Oficina Nacional de Estadísticas e Investigación. De hecho, nosotros tomamos algunos datos de ahí, pero son inferiores a los que se muestra en la Organización Internacional del Comercio y esta otra organización para la cooperación y el desarrollo de la que también tomamos datos. ¿Y esa oficina te dice cuánto es el presupuesto del Estado? Sí, la oficina está dando datos por el momento, pero en el caso de las telecomunicaciones y esto que decían ellos ahí, de las pérdidas en cuanto a bienes y servicios, las remesas sobre todo, resulta súper importante que ETEXA, que es la que controla las telecomunicaciones en Cuba, que es el monopolio, está ingresando toda esta cantidad de dinero, como mencionábamos hace un momento. Por ejemplo, esa oficina, tú que estás bien al tanto, dice qué % del Producto Interno Bruto dedican a gastos armamentísticos. Tendría que revisar todo. Yo no lo he visto. No. O sea, lo han tratado hasta ahora como secretos de Estado. ¿No? ¿Cuánto gastan en defensa? Ellos ponen un %. Yo recuerdo que cuando daba clases en la universidad, clases de economía, se decía que un 11% era dedicado a gastos de defensa, lo que nos parecía a todos, siendo aún estudiantes, una cifra muy baja para lo que se cree. ¿Pero tú crees que hay transparencia en los datos? Aquí, con todas las trampas que puede hacer un político, a nivel de ciudad, a nivel de condado, se sabe exactamente cuánto es el presupuesto, de dónde viene. Si tú lo puedes buscar en internet, está detallado, se gasta aquí, se gasta allá, ¿no? Aunque roben, vamos, ¿no? Pero sí. En Cuba, la transparencia todo muy genérico, ¿no? Siempre ha sido un asunto pendiente en estos más de 60 años, la transparencia, está claro. Pero de lo que te quería hablar es de que Texas no ha sido sancionada por OFAC, por ejemplo. Y el presidente mencionaba, el presidente cubano, Díaz-Canel, mencionaba las pérdidas, ¿no? Y mencionaba sobre todo las remesas. Pero hay que destacar que los tentáculos de Texas son cada vez más largos y cuando sale la Western Union de Cuba, se creía que Texas podía ocupar ese rol también en las remesas, oficializarlo, porque de alguna manera todas estas recargas que ponen los familiares desde el exterior es una forma de remesa. Pero Texas, al no estar sancionada, podía canalizar entonces este vacío en cuanto a las remesas. Y esa es la gran pregunta, ¿por qué Texas no está sancionada? Pero bueno, probablemente porque el embargo, a pesar del embargo, quedó abierta una ventana legal para que el negocio de telecomunicaciones entre Cuba y Estados Unidos permaneciera. Incluso la ley Torricelli de 1992 lo que declara es que se permitirán las telecomunicaciones en la medida en que sea necesaria. Claro, siempre y ha sido deja esa tema. Ventana legal. Y se concedieron entonces licencias a empresas estadounidenses para que negociaran con ETEXA. Y se debía declarar públicamente, que aquí sí vemos el hecho de la transparencia, del lado de Estados Unidos. El presidente debía declarar... ¿Presidente Biden, tú dices? No. Desde la ley Torricelli en el 92. El presidente tenía la obligación de declarar cuánto se estaba pagando a través de estas empresas que tenían licencias para el negocio de telecomunicaciones con Cuba. Debía hacer esas cifras públicas. Y era un negocio lucrativo incluso desde esa época, desde los años 90. A ver, te soy sincero, no estaba preparado para la entrevista contigo. Veo que tienes información muy puntual, muy detallada. Te invito a que regreses, que nos pongamos de acuerdo, porque puede ser escabroso, ¿no?, el tema de los datos. Prometo leer lo que han publicado, ¿no? Sí, porque cambiaron de invitado hoy, ¿no? Y entonces me parece muy bien, te felicito. Creo que sí, que tenemos que aprender a leer las cifras, incluso las que no sean transparentes. Así que... Claro, porque al final esto es un asunto humano. Detrás de todas estas cifras, lo más importante es que la comunicación entre cubanos tiene que darse, ¿no? Claro y lo lastimable, lo lamentable es que sea un negocio tan lucrativo y que incluso el servicio de telecomunicaciones siga siendo costoso para los cubanos que están en la isla.
Te tengo que dejar, con toda mi pena, porque tengo otro tema que es tremendo.